San Juan capítulo 15, versículo 1. Amén. ¿Ya lo tiene? La palabra del Señor siempre se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré, para que lleve más fruto. Ya vosotros estéis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dice el Señor. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor, en esta preciosa hora. Gracias te damos, Padre, por ese privilegio, Señor, que tú nos das, Dios eterno, de poder estar aquí en tu casa y de poder bendecir y exaltar tu santo nombre. Gracias te damos, Señor Jesús, porque estamos reunidos juntamente con mis hermanos, Señor, para darte honra y alabanza y también para escuchar tu palabra, Señor Jesús. Úsame, Padre, como instrumento, Señor Jesús. Usa mi vida, usa mi labio, Señor Jesús. Espíritu Santo, toma el control de mi vida, de mi mente, mi corazón, Padre, que sea tú, hablas a través de mí, Señor. Gracias te doy, Padre, por ese privilegio que tú me das de poder, Padre, predicar tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar su lugar. Así que la palabra del Señor nos dice que tenemos un Dios que transforma, un Dios que cambia al hombre. La pregunta hoy en esta noche, si Dios ya ha cambiado su vida, si Dios ya ha transformado su vida. Podemos decir que sí, porque estamos en la casa de Dios. Pero hay muchas cosas que Dios quiere quitar de nosotros todavía, para que seamos hombres y mujeres cabales. La palabra, lo que estamos leyendo, dice que Dios nos quiere limpiar. Pero el hombre hoy en día no se quiere limpiar. Amén. El hombre dice, no, yo quiero vivir a mi manera. Yo quiero caminar a mi manera. Amén. Desde un principio vemos de la creación del mundo que Dios no ha podido cambiar al hombre. Amén. Si vemos la historia de Noé, porque él mandó el diluvio sobre los hombres, porque la maldad, dice la Biblia, era mucha, era muchísimo. Y hoy en día eso es lo que estamos viviendo también. Hay mucha maldad en todas partes, en diferentes partes. Incluso, hermano, de verdad, hay veces quizá no nos gusta escuchar, no nos gusta escuchar hasta adentro de la iglesia. Hay pecado que se están cometiendo y de verdad muchos no reprenden el pecado. Amén. No más, de verdad, y dónde estamos guiando, dónde estamos guiando a esos pueblos, especialmente los pastores. Ellos tienen que guiar en un camino donde conocemos la verdad, dice la palabra del Señor, y solo la verdad nos va a hacer libre. Amén, no hay otra palabra. Por eso dice la palabra del Señor, si vemos el versículo 1, dice, yo soy la vid, dice el Señor. Entonces eres el único en que nosotros podemos confiar, podemos nosotros poner nuestra mirada, nuestra confianza. Él es el único. Y hay una palabra donde dice que solo delante de Él se dobla toda rodilla, dice la palabra del Señor. No hay otro Dios como Él. Solo Él puede transformar, solo Él puede cambiar el hombre. Por eso dice Él, yo soy la vid verdadera, dice, esa es la vid verdadera. No hay otro Dios que nosotros podemos confiar, que nosotros podemos creer. Solo Él puede cambiar la vida. Si usted, por eso le pregunté si usted ya se ha cambiado, ya se ha transformado. Usted dijo amén, amén.
Porque Dios, si de verdad ya nos cambió, porque así como estamos, bien vestidos, adorando al Padre Celestial, es porque Dios ha cambiado nuestra vida. Si Dios no nos hubiera cambiado, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaría usted ahorita? Comprando la carne para mañana. Porque los que son del mundo es lo que están pensando el día de mañana. Pero nosotros estamos aquí en la casa de Dios para venir a adorar y bendecir el nombre del Señor, porque solo Él merece, amén, la alabanza, la adoración. Solo Él, dice la palabra, soy yo, dice la palabra, Señor. Solo yo, dice el Señor. Amén. Así que se ve que usted ya ha sido transformado, ya ha sido lavado con la sangre del Señor. Pero la palabra nos dice más adelante, y mi Padre es el labrador. Entonces Dios es el labrador. Dios quiere ese terreno que somos nosotros, esa casa de Dios. Él quiere primero trabajar. ¿Cuánto se deja trabajar por Dios? Se recuerda aquel canto que dice que tú el alfarero, yo soy el barro en las manos de Dios. Amén. En el libro encontramos el alfarero que dice la palabra del Señor que se echó a perder. Dios quiere transformar una vida. Dios nos quiere transformar, nos quiere limpiar, nos quiere hacer un vaso diferente, renovado. Amén. De lo que hacíamos antes. Ese vaso que hacía antes no le gustaba a Él, por eso Él dijo, no voy a hacer de nuevo. Pero dice la palabra, dice ese canto, mientras cuando yo te voy a transformar, vas a pasar por un momento difícil, por fuego, amén. Y es el que el cristiano no le gusta. El cristiano quiere ser transformado ahí, acostado en la cama, durmiendo, y que Dios ahí sea transformado. No, eso hay que buscar la presencia, hay que buscar a Dios todos los días de nuestra vida, para que seamos transformados, para que ese vaso sea nuevo, amén. Por eso dice el canto, vas a hacer llorar, vas a hacer sufrir. Y es el que nosotros no queremos. ¿Qué hombre quiere llorar? Nadie, ni una mujer quiere las cosas así facilito. No, pero dice Dios, yo te quiero transformar, quiero hacer un vaso diferente. Por eso dice, es el Padre, nuestro Dios es el labrador, es el que quiere arreglar ese terreno. Estaba meditando sobre esa palabra cuando habla el labrador. Ya ves que en Guatemala, en Salvador, en otros lados, cuando siembra la milpa, va que sí se prepara la tierra. Hay tronco, hay piedra, se quita primero. Amén. Para que haya una buena siembra, se limpia esa tierra. Y es lo que Dios quiere para nosotros hoy en esta noche. Quiere limpiar ese corazón, quiere limpiar esa alma para que esta palabra penetre de lo más profundo del corazón del hombre. Pero hay veces nosotros no nos dejamos que nos quite esas cositas que nos gusta todavía. Amén. Hay cosas que Dios no le gusta. Amén. Si pensamos, por eso espero que usted me ayude a predicar. ¿Qué cree usted que Dios quiere quitar de ese terreno para que esta palabra entre en el corazón del hombre? ¿Será que no hay orgullo en el corazón del hombre todavía? ¿No hay orgullo en el corazón de la mujer todavía? Es el primero que Dios quiere. Porque hay veces nosotros, es que yo puedo, es que solo yo. No. Entonces, yo decía, orgullito le digo yo. Porque cada uno de verdad tiene ese orgullo. Hay veces de verdad, es que yo puedo, es que yo sé. Entonces no dejamos que la palabra de Dios nos transforma, nos limpia. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, mi Padre es el labrador, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, será quitado, dice. Y es el problema que hay veces nosotros estaba meditando, estaba viendo qué es el pámpano. Es una ramita donde las uvas salen. Y a veces que cuando aquí en el campo, ellos tienen que limpiar primero para que dé buen fruto. Y es lo que Dios quiere hacer para nosotros. Amén. Amén. ¿Qué más piensa usted que Dios quiere quitar de nosotros? El orgullo es de verdad el hombre. Muchos hombres conociendo la palabra del Señor, incluso
pastores, líderes, tienen ese orgullo en su corazón. Por eso Dios habla y dice que Él nos quiere transformar, nos quiere limpiar, pero el hombre no se quiere dejar limpiar por Dios. Amén. Yo no te puedo cambiar a usted. Yo no puedo cambiar. Solo el único Dios que puede cambiar, puede transformar el hombre, pero tenemos que cambiar muchas cosas. ¿Qué más usted cree que Dios quiere? ¿Será que Dios no nos quiere quitar esa pereza? Hay veces el cristiano es perezoso todavía. No quiere nada de Dios, no quiere buscar la presencia de Dios, quiere estar en casa, quiere estar en la cama. ¿Será que Dios no quiere? Yo quiero quitar esa pereza también. Amén. ¿Va que sí? Dios nos quiere quitar eso. Para que la palabra entre en nuestro corazón, le digo, yo quiero quitar esa pereza. Amén. Muchas cosas Dios quiere quitar en nosotros. Amén. Usted estaba meditando esta palabra. Por eso solo Dios puede cambiar al hombre, solo Dios puede transformar al hombre. Amén. Ustedes, si no sé cuánto tiempo ustedes o viven con su pareja, usted no puede cambiar su pareja. Con su forma de hablar, forma de pensar, no puedes. Solo Dios puede transformar a ese hombre o esa mujer. Amén. Entonces, ¿qué dice Dios? Para que entre esa palabra, para que esa tierra está listo para recibir esa palabra, quiere quitar ese. Hay muchas formas. Dicen pereza, perezoso. Le decimos nosotros allá en el trabajo, lento. Amén. Hay unos que son lentos. Pero para ir ahora al lonche, a ver, allí sí corren, allí sí van. Para ir a comer, sí, ¿verdad que sí? Allí sí corre. Pero para trabajar, no. Así es en las cosas de Dios. Amén. En las cosas de Dios, nosotros quisiéramos esta prédica unos 15 minutos, 20 minutos suficiente. Hay que en otras iglesias sí dice, no, nomás tiene media hora. Y ya quieren salir. Amén. Por eso media prédica, media oración, medio vigilia, medio culto. Y es lo que quiere el cristiano hoy en día. Mini culto, mini vigilia, mini oración, mini... Todo mini quieren. Amén. Dios nos quiere quitar todo eso. ¿Qué más? Por eso dice la palabra del Señor ahí en Colosenses, dice la palabra del Señor, escuche bien eso. No le busquen, yo los leo. Colosenses capítulo 3. El hombre, si es renovado, el hombre que es transformado, ya debe, dice la palabra del Señor, debe pensar en las cosas de Dios. Porque ya somos transformados, ya somos sido liberados. Escuche bien eso, nomás escuche, porque yo creo que somos lentos para la Biblia también. O se esconde las hojas, como dice el pastor, o se pegue. Amén, cuando lo busca y no. Escuche bien el 3, Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado, dice, en Cristo, dice, buscar las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba donde está Cristo. Está sentado en la diestra de Dios. Pero el hombre hoy en día, ¿será que usted cree que busca? No, nosotros buscamos más el trabajito, no las cosas, el de arriba, no, eso, hoy no hay tiempo, amén, peor cuando hay culto, hay ayuno, no, hoy no tengo tiempo, hoy no. ¿Y qué dice Dios? Te quiero quitar ese trabajo. ¿Qué diría usted si Dios te dice, te quiero quitar el trabajo también? ¿Cómo va a vivir el hombre? Amén. Muchas cosas Dios quiere quitar en nosotros. Amén. Por eso dice la palabra, si pues habéis resucitado, dice, con Cristo, dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Dice el 2, poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de lo terrenal. Pero el hombre está poniendo su mirada aquí en esta tierra y no en el cielo. Dice el 3, porque habéis muerto, dice, vuestra vida está escondido con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuelve, vida se manifieste, entonces seremos también seremos manifestados con Él en la gloria, dice el Señor. Por eso dice la palabra del Señor, si Dios ya nos cambió, ya nos liberó, ya nos transformó, entonces el hombre, su pensamiento tiene que estar allá arriba, no en las cosas de aquí. Pero nosotros todavía, yo quiero una casa todavía de segundo, tercer nivel todavía.
No, el hombre todavía está poniendo su mirada. Entonces no estás allá. Entonces Dios dice, no que me amas, no que me quieres, no que ya te transformé y tu pensamiento está en lo de terrenal. Entonces no. Hay veces, ¿qué otro cree que Dios quiere que quite en nosotros? La mentira. Amén. Esa mentira que estamos haciendo, amamos a Dios, pero nuestra mirada está aquí en lo terrenal. Entonces estamos mintiendo. Y dice la Biblia que ni un mentiroso va a entrar allá. Amén. Y si estamos mintiendo, entonces eso también Dios dice, yo quiero quitar esa mentira. Porque hay veces nosotros prometemos y no lo cumplimos. Amén. ¿Cuántas veces nos prometemos algo y no estamos cumpliendo? Cuando nosotros comprometemos, la Biblia habla en Eclesiastés, cuando tú prometes algo a Dios, cumpla. Porque dice, no lo hiciste esa promesa al pastor, no lo hiciste esa promesa al hombre, sino que a Dios. Amén. Y hay veces nosotros prometemos y no estamos cumpliendo. Amén. Y yo, Señor, si tú me sanas, si tú me das eso, pues yo voy a estar en tu casa todos los días. Y cuando hay y no estamos. Entonces, ¿qué somos? Somos mentirosos. Y es lo que Dios dice. Yo quiero quitar esa mentira también que está dentro de ti. Dios no quiere hombres mentirosos, no quiere mujeres mentirosos. Dice estoy en Colosenses, el 5 dice, por eso el hombre, si ya conoce a Dios, si ha vivido a Dios, ya conoce, tiene que llevar una vida nueva, dice la palabra del Señor. Por eso dice el 5, hacer morir pues de lo terrenal, dice, en vosotros fornicación. Es lo que Dios quiere en nosotros. Quizá nosotros no andamos ahí, pero quizá hay otras cosas que Dios quiere quitar en nosotros. Impureza, dice. Son pecados que no le agrada a Dios, que el hombre no es puro delante de la presencia de Dios. No viven en santidad. Amén. Y nosotros, ¿qué nos pide Dios a nosotros? Que vivamos en una vida en santidad. Y cuando no vivimos, no estamos puros delante de Dios. Y decimos que conozcamos a Dios, o conocemos a Dios, que ha sido renovado, transformado por Dios, y no lo vivimos. Entonces Dios dice, no, puras mentiras estamos haciendo a Dios. Dice, impureza, dice, pasiones, dice, desordenada, dice, malos deseos, dice, avaricia, que es idolatría, dice. Cosa por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos desobedientes, dice la palabra del Señor. Cuando todavía nosotros estamos haciendo esas cosas, viene la ira de Dios sobre nosotros. Amén. Por eso dije al principio, Dios nunca, desde un principio, Dios nunca ha cambiado al hombre. Sí, nosotros somos transformados, estamos aquí en la casa de Dios, gracias a Dios, pero Dios nos quiere quitar algunas cosas que estamos haciendo. Amén. Por eso vamos a regresar ahí en Juan 15, amén. Por eso Dios dice la palabra del Señor, si nosotros conocemos a Dios, sigamos adelante confiando en Él, porque Él pronto viene a levantar a su iglesia, dice la palabra, viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén, que vive en santidad. Amén, porque Dios, por eso dice la palabra del Señor, todo pámpano en mí no lleva fruto. Habla de nuestro fruto, cómo hablamos, cómo nos comportamos allá afuera, e incluso aquí adentro, lo quitaré, dice el Señor. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré para que lleve más fruto, dice el Señor. Amén. Así que eso no es porque usted dice, ¿qué le decimos al Señor? Él nos quiere limpiar, pero el hombre, ¿qué le dice el Señor? Cuando hablamos de la pereza, Señor, tú conoces que ese cuerpo necesita descanso. Que sí, el hombre dice así, Señor, tú conoces mi necesidad, tú conoces mi corazón. Pero realmente Dios quiere quitar eso en nosotros. Amén.
que por eso dijo Jesús que este género, dice, no sale con ayuno, con oración. Amén. Si nosotros no oramos, esa carne de verdad, lo que le gusta a él es estar acostado ahí. No quiere prédica, no quiere palabra, no quiere alabar a Dios, no quiere nada. Por eso dice el Señor, para que nosotros podamos llevar ese fruto, buenos frutos, Él nos quiere limpiar primero. Por eso, qué hombre, incluso cuántas veces nuestros madres nos dice, cambia tu forma de hablar, hombre. Ah, no, yo así soy. Va que si el hombre así dice, o la mujer así dice, no, yo soy enojona, soy enojona. ¿Cuántas veces le ha dicho usted a tu hija, por qué eres tan enojona? No, yo así soy. ¿Y qué? Usted no me puede cambiar. Tu mamá te está diciendo. ¿Y Dios? Dios nos dice a nosotros, cambia tu forma. Amén, para que llevemos buenos frutos allá afuera. Jesús nos habla primero que esa es la vid verdadera, que significa el fruto, pero de lo que habla Jesús es la forma, cómo vivimos, cómo nos comportamos afuera, cómo nuestra manera de tratar a los demás allá afuera. Es lo que Dios quiere hablar, qué fruto estamos dando nosotros allá afuera. Amén. De verdad, hermano, muchos cristianos me conocen. Encontré otro y en la Famidollar y yo quise dar la mano. ¿Y qué hace él? Nomás hace así. ¿Qué clase de cristiano? ¿Quiere pelear o...? Le dije, yo le di la mano y él nomás... Ya no quieren saludar a los cristianos. Amén. Y son cristianos que conocen la palabra de Dios. Por eso, ¿qué fruto? ¿Qué quieres? ¿Qué fruto está dando allá afuera? Amén. Por eso es necesario, cuando nosotros salgamos en la calle, aunque no conocemos a las personas, saludemos. Dios le bendiga. Amén. Yo así, si va conmigo, yo lo saludo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay un amor Cristo en mí. Porque ya me cambió, ya me transformó, ya me liberó, ya rompió todas esas cadenas. Ya no estamos, amén, atados, amén. Ya el cristiano ya no está atado de esas cadenas, amén. Ya Cristo rompió esas cadenas. Entonces por eso somos libres para alabar y bendecir el nombre del Señor. Aquí, allá afuera, donde quiera que andemos, cantemos el nombre del Señor. Que no solo aquí en la casa gritemos y allá afuera como mudos, sí. Porque muchos de verdad ahí andan, no quieren saludar. Amén. Por eso la palabra del Señor que nosotros dice, Dios nos quiere limpiar. Dice la palabra del Señor, dice, Él nos quiere limpiar para que nosotros llevemos buenos frutos. Amén. Recuerde del fruto del Espíritu Santo. Amén. Gálatas 5:20. Amén. Mas el fruto del Espíritu Santo dice es paz, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza. Tú tienes gozo en tu corazón. Tienes paz en tu corazón. O eres... O llegas en la casa, tiras todo y toda la gente escucha que llegó y hay veces llegando a la iglesia y empieza la pelea como gatos, amén. ¿Y qué dirán la gente? Y esto, fueron a una feria, ¿dónde vinieron esa gente? Porque la gente están viendo de lo que nosotros estamos dando, qué fruto estamos dando nosotros. Amén. Por eso dice la palabra del Señor. Mas el fruto del Espíritu dice, es amor. ¿Hay amor en tu corazón? Demostremos ese amor pues que hay en nuestro corazón. Amemos a nuestros hermanos. Platiquemos con nuestros hermanos. Que ese amor que se ve pues. Porque hay veces nosotros solo aquí demostramos que hermana, Dios le bendiga y abrazo. Pero allá afuera, en el trabajo. Amén. ¿Cómo nos comportamos allá? ¿Qué ven la gente de nosotros allá en el trabajo? Ellos saben que vamos a la iglesia y que yo le hago una mala cara y no lo saludo o no le doy la mano. ¿Qué dice? Y predica en la iglesia, voz que clama en el desierto y bravo, un hombre bravón ahí todavía en el trabajo.
No, entonces dice, no, ese no ha sido renovado. Eso no ha sido limpiado todavía. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere limpiar. Amén. Y el Espíritu Santo dice, mas los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, dice. ¿Cuándo tiene paciencia? Es lo que el hombre no tiene paciencia, o quiere las cosas así rapidito. Quiere que unos 2, 3 cantos y vamos para la casa. Amén. Dice benignidad, dice bondad, fe. Y dice mansedumbre, dice templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice el Señor. Por eso es necesario tener esos frutos del Espíritu Santo en nuestro corazón. Amén. ¿Qué fruto estamos dando nosotros? ¿Cómo nosotros nos comportamos allá afuera? Por eso Dios dice, nos quiere limpiar, pero el hombre no se deja limpiar por Dios. Y dice más, dice el 3, ya vosotros estéis limpios, dice, por la palabra, dice, que os he hablado, dice Jesús. Por la palabra. Por eso Dios primero quiere limpiar ese terreno para que esta palabra entre. Pero quiere sacar esas cosas que ya hablamos. Pero si hay en nosotros todavía eso, entonces, ¿cómo va a entrar la palabra de Dios en nuestro corazón? No puede. Por eso el hombre vive a su manera, por eso el hombre camina a su manera. No quiere recibir la palabra de Dios. Amén, amén. Amén. Pero el hombre que se deja limpiar por Dios, no, hombre. Eso siempre está gozoso, está contento, está alegre. Amén, dándole honra, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay ese paz, ese gozo en su corazón. Amén. Por eso, hermano, demostremos ese amor, ese gozo que hay en nuestro corazón. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, ya vosotros, dice, ya ustedes, dice el Señor, ya están limpios, dice, por la palabra. Porque como dije al principio, durante esos 3 años que dice el pastor, yo creo que muchos hemos escuchado muchas prédicas que nos habla Dios a través de nuestra vida. Habla del pecado, habla que cómo nosotros debemos vivir, cómo nosotros debemos caminar. Entonces, si el hombre no quiere caminar conforme a la palabra del Señor, es porque no ha entrado esta palabra en su corazón todavía. No ha sido, como dice la palabra del Señor, el nuevo hombre todavía. Tiene el viejo hombre todavía. Amén. Por eso dice el 4, permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. La palabra del Señor tiene que permanecer en nosotros. Amén. Amén. Como el pámpano, dice, no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, dice el Señor. ¿Verdad que si esa ramita y esa florecita, si lo cortamos, se seca? Amén. Así somos nosotros. Cuando nosotros nos separamos de Dios, nos alejamos de Dios, el hombre se seca. Amén. Amén. Piensa el hombre que le va a ir bien, ¿no? El hombre le va a ir peor. Como dice, siempre ha dicho nuestro hermano pastor, hasta que le dé a los dientes, ahí sí regresa, amén. Mientras que todo está cómodo, todo está bien, el hombre no quiere buscar a Dios, no quiere recibir a Dios. Por eso dice la palabra, permanecer en mí y yo en vosotros, dice. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, tenemos que estar conectados con Dios. Para que nosotros podamos llevar fruto, tenemos que estar conectados con Él y con su palabra. Amén. Por eso dice el 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, llevará muchos frutos, dice. Porque separado de mí, nada puede hacer el hombre. ¿Ah, que sí? Dije. Cuando el hombre se separa de Dios, alejado de Dios, nada puede hacer el hombre. Yo no sé por qué el hombre hoy en día, si usted mismo se ha dado cuenta, quizá aquí no pasa, en otros lados, que llega el hombre, vive sin buscar la presencia de Dios. Porque esto habla cuando nosotros nos separemos de Dios, es porque le digo al Señor, no necesito de ti. Estoy bien así, no necesito de ti. ¿Cómo cree? Yo pienso, ¿cómo viven esos hombres sin buscar la presencia de Dios?
sin buscar en el ayuno, sin buscar en la oración. ¿Cómo viven esa gente? Secos espiritualmente. Espero que no llegue en nuestra vida esa sequedad. Amén. Que busquemos la presencia de Dios todos los días. Que no nos separemos de Él. Que no nos separemos de su casa. Que no nos separemos de la iglesia. Amén. Porque dice Él, separado de mí nada puede ser el hombre. Alejado de mí nada puede ser el hombre. Pero el hombre piensa como el hijo pródigo. Se fue lejos. Él piensa que allá le va a ir bien. No. Allá te va a ir peor. Por eso dice el Señor, separado de mí nada podéis hacer. Amén. Alejado de su presencia. Yo no sé si usted se goza cuando hay presencia de Dios, cuando el Espíritu Santo te ministra. De verdad es una presencia, una cosa que de verdad es incomparable. Amén. Que una cosa, amén, que el hombre no puede. Amén. No puede comparar. Por eso dice la palabra del Señor, separado de Él, alejado de Él, nada podemos hacer. Amén. Piensa los hombres porque tienen dinero, tienen casa, tienen carro y ellos piensan que están bien. No, ellos, hay un vacío en el corazón de esos hombres, esas mujeres. Amén. Pero nosotros no, nosotros nos llenamos con la presencia de Dios. Nosotros nos gozamos, salimos gozosos, salimos alegres. Amén. Vamos a ir en la casa adorando también el nombre del Señor. Es lo que Dios quiere para que esta palabra entre en nosotros. Primero, tenemos que buscar la presencia de Dios. Por eso siempre quizá no nos gusta cuando dice, cuando hay culto, hay oración. Venga, hermano. No es porque nosotros estamos preguntando qué es lo que usted hace. No, yo sé que hay veces hay ocupaciones, pero de verdad nosotros tenemos que animar entre nosotros mismos para buscar esa presencia de Dios. Amén. Que no llega como esos hombres. Yo no sé cómo viven ellos espiritualmente, de verdad. Yo no sé cómo ellos viven. Por eso Dios nos quiere quitar muchas cosas en nuestra vida. Si Dios dijera, de verdad hay muchas cosas que nosotros hacemos, de verdad, especialmente ese teléfono está destruyendo, desde pequeño, grande, está destruyendo ese teléfono. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, todo tiene su tiempo. Amén. Tiempo de buscar a Dios, tiempo de las cosas personales. Pero cuando es buscar presencia de Dios, busquemos presencia de Dios, busquemos en oración, busquemos en ayuno, porque es lo que Dios quiere. Amén. Que el pueblo de Dios, dice la palabra del Señor, va a venir Cristo por una iglesia que esté avivada, que esté en fuego. Amén. Él no va a venir por una iglesia que está muerta. Amén. Espiritualmente hablando, espiritualmente, Él no va a venir por una iglesia que esté muerta espiritualmente. Él va a venir por una iglesia que esté avivada, que está en fuego. Amén. Dios va a venir por esas iglesias. Por eso Dios nos dice, separado de Él, nada puede hacer el hombre. Dice el 6, el que en mí no permanece será echado fuera, dice el Señor. Como el pámpano, y se secará, y los recogerá, y los echará en el fuego, y arde, dice el Señor. Por eso es necesario, hermano, llevar buenos frutos allá afuera. Por eso dije, no sé cómo viven esos cristianos que no buscan la iglesia, no buscan la oración, no buscan presencia de Dios. Están secos espiritualmente. Porque por eso dice la palabra del Señor, el que no lleva fruta, aquel pámpano que no lleva fruta será quitado, dice, será recogido, dice, y se van a echar en el fuego, dice, que habla del infierno. Amén. Y esos cristianos que están secos, que ya no quieren palabra de Dios, algún día Dios los va a quitar. ¿Y dónde los van a mandar? Allá en el infierno. ¿Usted quiere ir ahí? Entonces no se seque, sigue en la vida que es Cristo Jesús, permanece en la vida que es Cristo Jesús. Amén. Sigue caminando, amén, que es la vida.
Porque si nosotros de verdad nos secamos espiritual algún día, que no llegue en eso nuestro corazón, como dice la palabra del Señor, el que en mí no permanece, dice, será echado fuera, dice, como el pámpano y se secará, dice, y los recogerá y los echará en el fuego y arde, dice el Señor. Amén. Por eso es necesario, cristiano tiene que permanecer en la vid que es Cristo Jesús. Amén. No nos separemos de Él. Amén. Por eso dice el 7, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, y mis palabras permaneced en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, dice la palabra del Señor. La pregunta es si nosotros conocemos la palabra del Señor, si la palabra de Dios ya está en nuestro corazón. Entonces dice Dios, entonces pídame pues todo lo que usted quiere y te lo doy. La pregunta es, ¿ya recibimos lo que estamos pidiendo a Dios? Amén. ¿Qué usted lo que está pidiendo a Dios? ¿Una sanidad para tu familia, de los que no conoce a Dios? No, hay muchas cosas que pedir a Dios. Incluso, y como dije, si alguien no tiene casa, pídele a Dios, Él te va a dar una casa. Pero tienes que permanecer en su palabra. Él no te va a dar si usted está durmiendo, acostado, Él no te va a dar. Tienes que caminar, tienes que esforzarse, amén. Él te va a dar, dice, por eso dice, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queráis, os será dada, dice el Señor. Yo no sé qué es lo que usted está pidiendo a Dios, pero primero tiene que permanecer esa palabra en Dios en su corazón. Pero si no hay esa palabra, Dios no me va a dar lo que yo quiero. Amén. Si yo no pertenezco en la palabra, especialmente si yo no leo, porque somos haraganes para leer la Biblia. De verdad. Si nosotros no estudiamos esa palabra de Dios, ¿cómo va a permanecer Dios en nosotros? Amén. ¿Cómo me va a dar Dios de lo que yo quiero si no está la palabra de Dios en mi vida? No me va a dar. Aunque ayune, ore, aunque vigile, pero si no está la palabra o no quiere ser limpiado por Dios, sigue orando, sigue así. Nunca va a recibir lo que usted necesita en su vida. Amén. Por eso dice el 8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleva mucho fruto y seréis así, mucho fruto y seas así mis discípulos, dice el Señor. Así que es necesario, hermano, que nosotros primero tenemos que estar unidos con Dios, no nos separemos de Él, para que Él quiere que nosotros llevemos muchos frutos allá afuera y seamos sus discípulos de Él. Y hablamos esta palabra a esa gente que no conoce a Dios. Por eso dice la palabra del Señor, esto significa el fruto, pero lo que habla Jesús es la forma como vivimos, cómo nos comportamos allá afuera, nuestra manera de tratar a los demás. Como dije al principio, si somos cristianos, demostremos pues que somos cristianos, no solo aquí en la casa de Dios. Saliendo, porque muchos aquí son cristianos, pero ya saliendo de la puerta y ahí ya no. No sé qué día dijo el hermano pastor, habló también sobre los frutos que hay que hacer dignos, dice, de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimientos. Juan habla de eso, porque dijo él, busque ahí en San Mateo, capítulo 3, porque él dice la palabra del Señor, estaba predicando la palabra del Señor, pero dice Juan estaba predicando la palabra, estaba hablando del bautismo, estaba hablando del arrepentimiento, porque el reino de los cielos, dice, se está acercando, dice, él estaba predicando la palabra.
Dice el 3:7 dice, al ver, dice, que muchos de los fariseos y los saduceos, dice, venía a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseña a huir de la ira venidera? Por eso dijo nuestro hermano pastor, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué dijo Juan? Porque él veía que venían esos fariseos, que ellos no venían con todo el corazón a bautizarse, como hoy en día. Muchos cristianos se bautizan, ellos piensan que le dice, allí tus pecados son perdonados, allí se queda. Pero el hombre todavía sigue pecando. Entonces no ha sido renovado, no ha sido limpiado todavía. Sigue todavía con el viejo hombre. Por eso esos hombres, por eso decía Juan, generación de víbora. Amén. ¿Por qué? Porque hablan mal de su prójimo todavía. Como esos hombres, dice que al ver Juan, los fariseos, dice, los saduceos venían, dice, al bautismo. Se querían bautizar o se bautizaron. Por él lo decía, es generación de víbora. ¿Quién nos enseña a huir de la ira venidera? Dice. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, dice, porque el hombre hoy en día nomás hace por cumplir. Muchos se bautizan nomás por cumplir. Es porque yo ya soy bautizado y ya. No. Y fíjese que hay una palabra que dicen los católicos de nosotros. Los evangélicos piensan que a bautizarse y así entra en el cielo. No. Eso hay que caminar, hay que seguir adelante. Como dice la palabra del Señor, hay que permanecer en Dios, hay que caminar, seguir luchando. Es una lucha diaria, amén. No es porque yo me bauticé y ya es lo suficiente, ya entro en el reino del cielo. No, eso hay que caminar, hay que vivir en santidad, como dice la palabra del Señor. Amén. Por eso dice el 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos que Abraham tengamos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijo de Abraham aún de esta piedra, dice. Y ya también la hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo en verdad os bautismo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no puedo, soy digno de llevar, es más poderoso que yo. El bautismo del Espíritu Santo y fuego, dice el 12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo y el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga, dice él. El aventador, dice, cuando Dios viene a levantar a su iglesia, Él va a traer eso a limpiar a su pueblo. Amén. De verdad, por eso dice la palabra, ¿cómo estamos nosotros cuando Dios venga? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo estamos caminando delante de la presencia de Dios? Por eso es necesario, hermano, que cada día el hombre, siendo cristiano, tiene que hacer un examen, examinarse a sí mismo, cada día, cada momento, cada instante, cómo usted vive. Porque ya hablamos que el hombre que ya es renovado y es transformado ya no debe tener malos pensamientos, malos deseos. Tienes que pensar el de arriba, donde está Cristo. Pero el hombre, su mirada, su confianza está en esta tierra. Entonces Dios de verdad nos habla a través de su palabra cada día. Y nos habla de diferente manera. Pero el hombre no quiere entender. El hombre quiere caminar a su manera, quiere seguir a su manera. Por eso es necesario que nosotros, uno mismo, le dice el Señor, Señor, límpiame esas cosas que no te agradan. Quítame esas cosas, quítame esos pensamientos que no te agradan. Porque hay cosas, hay pensamientos que Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce nuestro caminar, Dios conoce todo. Nosotros no podemos esconder nada de Él. Amén. Yo puedo esconder a mi pastor,
mira todo, donde quiera que nosotros estemos. Por eso es necesario que el hombre, si conocemos a Dios, limpiémonos cada día, renovémonos cada día, digámonos a Dios que nos limpia. Por eso dice el 12, limpiará su era, dice, y recogerá su trigo del granero, y quemará la paja del fuego que nunca se apaga. Siempre la palabra del Señor nos habla de un infierno. Por eso es necesario que nosotros, hermanos, pongamos atención a la palabra del Señor. Porque dijo, yo soy la vid verdadera. Por eso esos hombres, dice Juan, bautizaba, nos explica, dice, el verdadero frutos, merecedor, dice. Cuando nosotros vamos a hacer esos frutos dignos de arrepentimiento, habla Juan, dice, que seamos un hombre íntegro, honesto, educado. Esos hombres, esos fariseos, ¿será que usted cree que son hombres educados? Ellos conocían la palabra del Señor, pero no, ellos hablaban mal de Jesús, del Mesías que iba a venir. Amén. Por eso es necesario nosotros, dice, si ya somos bautizados, que demostramos el verdadero fruto que merecemos, dice. Dice la palabra del Señor, que seamos íntegros, honestos, educados, dice la palabra del Señor. Si nosotros hemos sido bautizados, que seamos hombres sinceros, honestos también, como dice la palabra del Señor. Por eso habla del fruto del Espíritu Santo. Amén. Por eso dijo Jesús, hay otra palabra que Él dijo, que por sus frutos los conocerá. Ahí mismo está en San Mateo 7:17. Amén. Dice, así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en fuego, así que por sus frutos los conoceráis, dice la palabra del Señor. Aquí habla de los falsos profetas. Dice la palabra del Señor, si leemos el 15, guardad de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así que hablamos de eso aquel día. Esos hombres perversos, esos hombres que no predican la palabra del Señor, como está escrito en la Biblia. Así que guardad de eso, dice la palabra del Señor. Por eso, como dice la palabra del Señor, el 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas en los espigos y higos en los abrojos? No se puede. Amén. Por eso la palabra del Señor, que hay que tener cuidado de esos hombres. Esos hombres ya andan por ahí. Amén. Por eso es necesario que, como dije aquel día, abrir nuestros ojos, nuestro oído, que nos están predicando, si es palabra de Dios o palabra de hombre. Sabiduría de Dios o sabiduría de hombre, porque hay dos cosas, y hablamos de eso, que hay sabiduría que viene de lo alto y hay sabiduría de lo terrenal. Amén. Por eso es necesario que nosotros abramos nuestros oídos para escuchar la palabra del Señor. Por eso dice Jesús a esos hombres, esos falsos, o nosotros mismos como cristianos, nos habla que nosotros tenemos que dar buenos frutos y buenos testimonios también allá afuera. Porque la gente van a hablar de nosotros, van a decir, como dije al principio, que tal
Me encuentra por ahí y saco el machete todavía. Como Pedro, amén. Porque hay muchos, de verdad, siendo cristiano, no lo puedes hablar porque ya rápido se enciende como esos chiltepes chiquititos. Se pica rapidito. Amén. Han comido esos chiltepes chiquititos. Con uno chiquitito y así es el cristiano. Que no le hables porque no te va a dar uno. Por eso dice la palabra, Señor, a que sus frutos habla el testimonio que damos nosotros, los cristianos o la iglesia, dice. En general, está hablando también la iglesia general. Porque esta iglesia tiene que dar buenos frutos también. Amén. Porque van a decir, no, si allá esta iglesia, todos están bravos. Amén. Todo. Entonces, no hay un cambio en nosotros. Entonces, por eso es necesario pongamos atención a la palabra del Señor. Por eso dice, danos nosotros los cristianos o en la iglesia donde congregamos. Hoy en día, dice, muchos cristianos dan malos testimonios. Si hablamos como el vestir, si hablamos del vestido. Muchos allá afuera cristianos, y tú ves, en las iglesias se visten decentemente, se visten, pero allá afuera con unos pantalones. No estamos dando buenos testimonios. Y dice, no, que esto va a la iglesia, pues que clama el desierto y con pantalón, aleluya, o con short. Como dijo el pastor aquel día, el diácono con short, con una playera, mostrando esos músculos, ¿sí? No hay. Por eso es necesario, hermano, demos buenos testimonios allá afuera, porque la gente es lo que están viendo de nosotros. Eso, no sé si fue el Espíritu de Dios aquel día, me dijo, eso soy yo. Porque yo venía así, con playera de oración, y dijo, cuando agarré esa ropa, y dijo, ¿tu pastor se viste así? Amén. No, mi pastor se viste decentemente. Entonces tengo que vestir yo también decentemente. Amén. No mostrando esos musculazos, esos. Sí, porque muchas veces nosotros. Amén. Por eso, igual que la pastora, usted nunca ha visto con short o ha visto usted con short. Amén. No. Entonces también usted venga conforme lo que ellos nos están dando en el ejemplo. Amén. Porque de verdad la palabra del Señor que nosotros tenemos que ver cómo ellos están caminando. Y entonces también así tenemos que ser nosotros. Porque somos rebeldes, de verdad. La carne quiere enseñar ese cuerpazo, amén. Anda ahí en la calle. Pero eso ya no es el Espíritu Santo, anda por ahí la chuleta, como dice el pastor. Es la carne que quiere dar deseo, la carne, amén. Por eso dice, como dijo la palabra aquel día, ya no des lugar a la carne, sino al Espíritu Santo. Amén. De verdad, aquel día ya estaba agarrando la ropa y dijo, ¿y así viste tu pastor? Y dije yo, no, mi pastor no se viste así. Entonces, vístete como él. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, si hablamos de vestimenta, ¿cómo hablamos? Muchos cristianos hablan como del mundo. No son cristianos. Bromean como el mundo. Sacan chismes, sacan chiste como el mundo. Entonces no somos verdaderos cristianos. Amén. Por eso nosotros tenemos que hablar, si hablamos cómo vestir. Nos dice, no hay mucha diferencia entre los que no conocen a Dios
y los que los que conocen a Dios. No hay mucha diferencia. Pero nosotros tenemos que demostrar que Dios ya nos cambió, ya nos transformó, ya nos libró, ya nos separó de este mundo, ya no nos pertenecemos ahí, pertenecemos del reino celestial, y Cristo pronto viene por su iglesia y nosotros tenemos que estar preparados, porque Dios dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, yo creo que la palabra es bien clara. Si nosotros ya hemos transformado, ya hemos liberado, Dios ya nos cambió, sigamos así. Y hay que darle ese fruto, ese testimonio allá afuera. No somos como los del mundo, dice la palabra del Señor, ya nos pertenecemos ahí. Dios ya nos sacó de ese mundo. Entonces ya no tenemos que ver lo que hay en este mundo. Amén. Tenemos que vestir como cristiano, como cristiana. Amén. Y no mostrar que nosotros no tenemos el Espíritu Santo. Porque de verdad muchos cristianos caminan conforme del mundo y no muestran, no enseñan que tienen el Espíritu Santo. Por eso es necesario nosotros pedir la dirección a Dios cada día. Decirle: Señor, yo quiero caminar, yo quiero seguir, yo quiero luchar. Por eso dice la palabra del Señor que Dios dice, está dispuesto a cambiar el hombre. Por eso todos los días nosotros tenemos que decirle a nosotros que Él nos tiene que guiar. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, Salmo 143, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, y por tu justicia sacarás mi alma en la angustia. Y por tu misericordia, dice la palabra del Señor. Dios, dice la palabra del Señor, es misericordioso. Dios ya nos ha librado, ya nos ha transformado. Por eso nosotros hay que demostrar allá afuera que somos cristianos. Dar esos buenos frutos, dice la palabra del Señor. Dar ese testimonio como cristiano. Porque si no, el enemigo también, dice la palabra del Señor, cuando el cristiano no da bueno testimonio afuera, el enemigo se goza. El enemigo se ríe de nosotros. Por eso es necesario pedir la dirección al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿cómo podemos nosotros guiarnos cada día? Por eso yo les animo a cada uno que sigamos adelante, sigamos como estamos. Amén. Ven así como hijos de Dios, como hijas de Dios, obediente a la palabra del Señor. Por eso dice la palabra del Señor, Él nos quiere limpiar, nos quiere transformar, nos quiere usar. No solo nos quiere limpiar, nos quiere usar cada uno de nosotros. No importa la edad. Incluso esos jóvenes, como decimos, si nosotros quisiéramos esos jóvenes que algún día tocara, que un día la presencia de Dios se derrame en esos jóvenes. Ese es nuestro anhelo, nuestro deseo. Pero por eso estamos enseñando a ellos cómo caminar. Quizá ellos ahorita no entienden, dice ellos, cuando les corregimos y como que se enoja ellos también. Pero algún día van a entender cuando ellos van a parar ahí donde yo estoy y van a decir, no, tiene razón el hermano, que esos niños no hacen caso. Entonces algún día ellos van a comprender todo lo que nosotros hacemos. Pero yo les animo, hermano, cada uno, no nos separemos de Dios, porque la palabra de Dios, separado de mí, nada podemos hacer. Separado de Dios, alejado, estamos por allá, nada puede ser el hombre. Y cuando estamos separados de Dios, hay un peligro en nosotros, porque dice la palabra del Señor, allí anda el diablo como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces cuando tú estás allá, como aquellos animalitos, estás solito y el enemigo va a llegar y te va a morder y te vas a morir espiritualmente. Así que póngase sus pies.